Adelante, adelante. Bueno, pues nada, pues aquí estamos con Fernando Raúl en otra de nuestras reuniones. Y nada, pues hoy venimos a hablar de lo que tenemos entre manos, que es el Congreso de Astrología Tradicional en Lengua Hispana. Es el Code 21. La verdad es que todos estamos muy entusiasmados con este acontecimiento. Somos pocos, pero yo creo que bueno, no es un congreso como otros, como el Congreso Ibérico u otros congresos que son mucho más grandes, pero entre nosotros yo creo pues que nos hemos reunido un grupo de astrólogos pues bastante selectos. Yo creo que todos con muchísimas cosas que decir y con un enorme bagaje, los unos por una banda y los otros por otra. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de los que somos y también lamento hasta cierto punto los que no han podido estar. Por un lado, los que han declinado la invitación y por otro, los que se han caído por otros motivos. Para ellos, pues también va nuestro reconocimiento y nuestra valoración de sus aportes, que en el ámbito de la astrología tradicional cada vez son más señeros por parte de muchos de ellos. Y bueno, una de las razones por las cuales yo te transmití muchas veces lo importante que era para mí crear una comunidad es precisamente porque muchas veces no sabemos encontrarnos los astrólogos entre nosotros, vivimos muy separados y somos todavía muy pocos y algunas veces pues caben las malas interpretaciones y de alguna forma como vivimos como lobos solitarios en un mundo un poco hostil a nuestros valores, pues los mutuos recelos hacen que algunas veces no nos entendamos. Pero los que somos, yo creo que nos hemos llevado muy bien. Creo, además, todos ellos, salvo Adolfo, Jerez, todos han pasado por Logos Astrológico y han compartido sus experiencias con nosotros. Con lo cual, Logos Astrológico, pues por mí, y también lo digo por Roger, porque él también ha estado muy involucrado en este proyecto, pues estamos, la verdad, muy honrados, porque es gente que se ha acercado y que nos ha escuchado y sobre todo a través de nuestro canal pues hemos podido difundir su conocimiento y su saber, que es amplio y profundo. Definitivo. Entonces, bueno, ¿qué piensas tú de todo esto, Fernando Raúl? Varias cosas. Primero que nada, saludos. Y segundo, respecto a lo que usted acaba de mencionar, primero, la idea de la comunidad. O sea, el mundo hispanoparlante yo diría cuando yo empecé a hacer videos hace 4 años, 5 años, o sea, no había casi nada de astrología tradicional en internet, fácilmente accesible en términos de la comunidad de YouTube, ¿verdad? Estaba todo bien esporádico y gracias a Dios en los últimos 5 años pues hemos creado una pequeña comunidad y yo creo que la idea del coach es el resultado de diferentes esfuerzos de diferentes personas que tienen un interés en la astrología tradicional que se ha manifestado en lo que es este congreso. Y como mencionó, o sea, es el primer congreso online de astrología tradicional que pues está orientado hacia astrología tradicional principalmente, que a diferencia del mundo anglo, en el mundo hispano, pues el mundo astrológico tradicional, en el mundo hispano, pues no está lo suficientemente representado. O sea, en cuestiones de crear estos espacios exclusivos para astrólogos que reconozcan lo que es la astrología tradicional dentro del contexto moderno del mundo contemporáneo en el que vivimos. Y de dicho modo, usted estaba mencionando a las personas que no pudieron asistir, que no pudieron estar en el Congreso. Dios mediante, ¿verdad? Habrán otros congresos en años subsiguientes y siempre están bienvenidos para, pues, hacer ponencias en relación a los temas pertinentes al Congreso. Y como usted mencionó, yo estoy súper emocionado. Ya yo he hecho 9 entrevistas a los ponentes, pequeñas entrevistas que estamos subiendo a redes sociales ahora mismo, en Instagram, en Facebook. Y realmente estoy bien emocionado porque todas las ponencias se ven súper interesantes y realmente el Congreso promete.
Y para todos aquellos que quieran saber quiénes van a ser los ponentes, pues si me permite, me gustaría mencionarlos brevemente. Usted ya mencionó Claro que sí. el nombre de Adolfo, pero pues primero que nada vamos a presentarnos nosotros. Nosotros dos vamos a estar, obviamente porque somos los organizadores. El primer día, pues yo y Albert vamos a dar talleres. Yo voy a dar un pequeño taller de dignidad esencial básico y Albert subsiguientemente va a dar un pequeño taller de astrología horaria. Luego el sábado yo voy a ser el anfitrión, ¿verdad? Digamos, el MC, el maestro de ceremonia. Y vamos a tener a 5 astrólogos de renombre. Tenemos a Albert McDeu, obviamente, que ya lo mencionamos. Él es el director, astrólogo cabecilla de la Escuela Astrológica de Logos Astrológicos allá en España. También tenemos al señor Rafael Gilbrand, astrólogo, autor, sideralista, una persona muy competente tanto en el campo de astrología védica como en el campo de astrología perso-árabe islámico, que lo conocí hace poco, encantador. También vamos a tener... Ajá, Y adelante. para mí ha sido siempre... Rafael ha sido un referente. Yo Oh, full. he seguido mucho su trabajo. Ha sido dentro del ámbito de la astrología en lengua hispana, a pesar de que él trabaja en Alemania, pues probablemente una de las voces más independientes y más bien fundamentadas de nuestro panorama. Yo estoy Definitivo. encantado que esté con nosotros. De hecho, Yo también. fue una de las primeras personas en las que siempre pensé en hacer una colaboración o agregarlo a nuestro club. Y su ponencia va a tratar respecto a los cronocratores. Va a hablar respecto al ciclo de Júpiter y Saturno, tanto desde el punto de vista sideral como tropical, que promete ser muy interesante. En adición a eso, también contamos con la participación de Anthony Lewis, que es astrólogo norteamericano, autor de varios libros. Él tiene formación, creo que psiquiatra, si no me equivoco, ya está retirado, pero él tiene una presencia muy activa dentro de la comunidad anglo de astrología tradicional. Y él es bilingüe, o sea que va a hacer su ponencia en español. Así que tenemos representación norteamericana, que siempre es muy bueno, porque también tenemos que recordar que Estados Unidos es el primer país con más hispanohablantes en el mundo. que eso es algo que muchas Además, veces se nos olvida. Anthony Luis no hay que olvidar que ha sido pues uno de los pioneros en la rehabilitación de la astrología tradicional. O sea, fue de las primeras voces que se elevaron para reconocer que había un fuerte déficit en cuanto a la comprensión de lo que son las raíces tradicionales, y creo que dio un espaldarazo muy importante. En la comunidad angloparlante es una persona con un grandísimo reconocimiento general. Yo creo que además también ha intervenido en el Congreso Ibérico de Astrología en España en alguna ocasión. Es una persona pues con mucha experiencia y con una gran sabiduría. Yo la verdad es que lo tengo por uno de los grandes referentes a nivel mundial. O sea, incluso en el ámbito de la astrología angloparlante, de acuerdo, que tiene unas condiciones, ese campo, pues que serían interesantes que algún día las debatiéramos, ¿no? O sea, el Sí. panorama de la astrología angloparlante. De hecho, yo estaba hablando con Anthony de eso precisamente, de cómo en el campo hispano hay cosas de astrología tradicional que no se ven en el campo anglo y viceversa. Y cómo, aunque estamos en ese proceso de redescubrimiento y traducción, hay ciertos pues círculos dentro de las diferentes pues etnias, digamos, o mejor dicho, nacionalidades europeas, donde pues en el mundo anglo se han hecho algunas cosas que todavía no han llegado acá. En el mundo hispano se han hecho algunas cosas que no han llegado allá. Y me imagino que en el entorno francés, en el entorno alemán y quizás en el italiano, sabe Dios, también hay unas cosas, o sea, que todavía estamos no solamente redescubriendo la astrología tradicional, sino que también estamos en un proceso de, digamos, asimilación dentro del contexto occidental europeo contemporáneo. Y Sí. Anthony Lewis va a dar una ponencia respecto al uso del Señor del Orbe en las revoluciones anuales. Porque en adición a lo que usted menciona, Anthony se mantiene al día. De hecho, porque la conferencia que va a dar es de uno de los libros nuevos de Benjamin Dykes, de Abu Mashar, en relación a las revoluciones anuales,
que él menciona, que es una técnica que Abu Mashar menciona, pero no da ejemplos No da específicos, y en la pistas, ponencia él va a hablar. no da pistas. Supongo que está hablando del texto que yo traduje, uno de los textos que yo traduje, el nuevo... bueno, pues fíjate, es fantástico. Esta es la versión revisada de un texto que tuve ocasión. De hecho, es uno de mis... Es uno de mis libros de cabecera, es uno de los libros que más consulto precisamente. No la versión esta, que es la versión completa, la Sí, versión extendida que no está en mi poder, sino la versión anterior de ese tratado. Y es, la es verdad, refrescante. Yo estoy emocionado. O sea, para que no lo sepan, Benjamin Dykes es probablemente de los académicos más productivos ahora mismo. Pero yo estoy seguro que en 20 años la gente va a recordar a Benjamin Dykes. Claro, el Dios mediante va a estar todavía vivo, pero lo va a recordar como un gran exponente en términos de la labor de traducción. Pero este es el cuarto volumen de esa serie de Natividades Persas o Persian de Nativities, actividades persas. que son libros excelentes. Y pues Anthony Luis va a tocar un tema que es bastante nuevo dentro de ese desarrollo de traducción, así que estamos muy emocionados. También ese mismo, ese es el uno, ¿verdad? Ese es el del libro de Este es Aristóteles. el libro de Masalá, el libro sobre Aristóteles, que tiene, bueno, aquí... Que de hecho, hay que recordar que eso ya tiene un error, porque Benjamin Dykes descubrió que el libro de Aristóteles no era de Mashallah, era de Al-Sandar. Alandar Garzar. Al-Darrazagar, que eso lo descubrió él hace creo que 1 o 2 años atrás, que es fascinante. O sea, claro, para nosotros, ¿verdad? Cualquier persona no pensaría que no es gran cosa, pero realmente es Es que tiene una fascinante. historia digna de ser llevada al cine. O Oh, sea, sí. la historia de la transmisión de este libro. Este libro fue descubierto en España. En Fue Alfonso, descubierto, bueno, en la corte de Alfonso el Sabio, ¿no? no, fue en el siglo, lo cuenta Benjamin Dykes al principio de ese libro, precisamente. Lo estuve traduciendo con una alumna, Laia, a la que aprovecho para saludar, que estábamos traduciéndolo y decía, bueno, si es que esto parece el guión para una película, ¿no? O sea, el cardenal, pues, le pide a Hugo de Santala porque resulta que ha descubierto unos viejos manuscritos entre los cuales hay un libro de astrología que guarda, pues, los secretos de una Qué parte de fascinante. un viejo pliego de un autor griego que resulta ser Doroteo de Sidón, y Hugo de Santala lo traduce a lo largo de 25 años y el texto, pues, se corre por media Europa. Bueno, es una historia increíble, Sin duda, sin muy duda. digna de ser contada, ¿no? Probablemente para otro video, pero sí, definitivo. Y es muy emocionante para nosotros que nos gusta la astrología. Y nada, Anthony va a dar eso. También ese mismo sábado tenemos la participación de Eduardo Gramaglia, que ha estado en su canal, ha estado en mi canal, académico, músico, astrólogo y amante del mundo tradicional. Y Eh, Eduardo, Eduardo, Eduardo ah, Gramaglia, si me permites, es que es más. O sea, no sí, solamente es una persona que es una gran autoridad en nuestro ámbito, sino cierto. que es una gran autoridad en múltiples ámbitos. Es una persona con con una enorme formación y una conversación, yo creo que es sin igual, ¿no? O sea, realmente es una bellísima persona y es muy recomendable, de acuerdo a su compañía, escuchar. La verdad es que para mí ha sido un placer cuando he A tenido mí también, ocasión. a mí también. Mm. No, y a la misma vez, yo le digo que él es un hombre renacentista porque literalmente hace de todo un poco. Y también la labor de Eduardo Gramaglia en la traducción de textos del griego antiguo junto a Benjamin Dykes. O sea, él fue instrumental en la traducción del libro de Teófilo de Deza. Y a la misma vez, su libro de astrología hermética es un referente importantísimo para el mundo hispanoparlante en relación a la astrología tradicional, que me sorprende que sea de los pocos que yo conozco en español, netamente. O sea, no traducciones del inglés al español o del mundo angloparlante, pero es un gran libro para todos aquellos que quieran pues una introducción bastante buena y sólida en lo que son los preceptos de la astrología tradicional. Y él va a estar hablando respecto a el mundo mediterráneo y los antiguos sistemas de pronóstico, donde él va a estar hablando respecto a diferentes cambios que se han dado en términos del estudio
de esa transición de astrología mundana a astrología natal en los primeros siglos de nuestra era en relación a diferentes sistemas de pronóstico. O sea, que también promete. Sí, bueno, era en el libro de astrología hermética, precisamente al final, cuando está explicando de manera muy sucinta los temas de los relevos. Él habla de los relevos por profecciones, eh, que lo explica de una manera muy audaz y desde mi punto de vista no convenientemente comprendida y no lo bastante estudiada, porque tiene hipótesis fascinantes acerca de esa técnica de prognosis. La relación que hay entre los relevos de los lotes, lo que se llama el relevo zodiacal, lo que son los relevos por perfecciones. Y él apuntaba cosas muy interesantes en ese libro que han quedado pues, sin resonancia, sin que se hayan desarrollado con posterioridad. Entonces, yo creo que Gramaglia tiene grandes cosas que decir a ese respecto. Aunque he de decir que de todas las ponencias que he mencionado, por ejemplo, Anthony Luis es una que especialmente me apetece mucho. Me apetece mucho escuchar. Sin duda. La de Eduardo también, claro, pero esa me resuena, porque es que en la traducción del libro de Abu Mashar sobre las revoluciones de los años, pues Abu Mashar lo menciona. Es además uno de los primeros estratos que él define como de los más importantes dentro del sistema de prognosis y lo deja en el alero, ¿no? Sabe Dios si hubo algo ahí en el texto que se perdió, sencillamente no se tradujo correctamente, sabe Dios, pero nada. Ese sábado también tenemos la participación de otro gran astrólogo, Pablo Janiszewski, que ha estado en su canal, está en mi canal. O sea, de Pablo podemos estar hablando mucho tiempo. Gran astrólogo de Chile. Yo diría probablemente una autoridad internacional de lo que es la astrología tradicional. Y su texto, o mejor dicho, disculpe, su ponencia se va a llamar El Burka de Urania. Muy, muy poético. Un análisis crítico de la tradición astrológica y su despliegue diacrónico, donde él va a estar hablando respecto a debates recientes que se han dado con este renacer tradicionalista astrológico en relación a cómo hay ciertos debates que parten de la idea de que pues la transmisión de textos helenísticos al mundo persa o de anterior a ello las fuentes egipcias y caldeas al mundo helenístico, cómo hay un debate entre personas que asumen posiciones puristas en relación a qué es astrología tradicional y qué no es. Y va a hablar respecto a estos problemas en el sentido de la transmisión y la traducción y cosas que él menciona que están muy presentes en el mundo anglo, que todavía no han llegado al mundo hispano, pero que él quiere pues quizás atender de manera pues preventiva antes de que se manifiesten en todos sus repercusiones. Y también promete mucho porque pues va a dar un despliegue histórico en relación a esa transmisión. Y como tú sabes, Pablo, cuando habla, pues siempre tiene cosas muy buenas que decir en relación a la astrología. Es una persona con un intelecto muy bien articulado. De hecho, es de las personas más inteligentes que he conocido en este mundillo. Yo también. Entonces, es además una persona con unos valores muy, muy acrisolados. La verdad es que es abrumador. Es difícil encontrar a alguien con esa rectitud tanto intelectual como moral. Con lo cual, obviamente, pues es una persona pues, que tiene siempre donde hay astrólogos va a tener un prestigio importante y va a tener mucho peso su intervención. Yo la verdad es que estoy orgulloso. Además, es de las personas que ha declarado este congreso como para él más importante, ¿no? Y sí, yo creo que además puede ser un gran canal para hacer sentir lo que son nuestros Definitivo. valores. Y lo que dice, yo siempre he dicho que Pablo proyecta una especie de bushido astrológico que todos deberíamos pues emular hasta cierto punto dentro de nuestras capacidades, ¿verdad? Dentro de nuestros caracteres respectivos, porque realmente eso es lo que encarna realmente ser un astrólogo tradicional y no un moderno haciendo astrología tradicional, aunque ya hemos hablado de que hay unos problemas porque la modernidad es inescapable y de eso vamos a hablar.
Hay que decir que en ese sentido, que cuando hablamos de personajes como Pablo, que los hay en todos los campos, hasta cierto punto como excepciones, ¿no? Son individuos que no son atemporales, que están dentro del marco de una época, como todos estamos dentro del marco de una época como es lógico y natural, pero es gente que convoca otras sensibilidades, ¿no? O sea, la sensación de que cuando estás hablando con él, estás hablando con un astrólogo atemporal dentro del marco de una tradición que la verdad es abrumador. Y evidentemente también es muy importante para los astrólogos, de acuerdo, pues tener esa referencia, sobre todo para los astrólogos que comienzan, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que esos ejemplos pues son muy importantes, en el sentido de que te obligan a ser mejor astrólogo. O sea, después de hablar con Pablo, pues aunque que sea discreto, aunque haya un intercambio algunas veces, pues incluso diferencias de opinión, pues siempre es un estímulo para mejorar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, son los hombres asintóticos, ¿no? O sea, es como la asíntota. O sea, tú intentas convertir una línea horizontal en una recta y es totalmente imposible, se pierde en el infinito, pero es siempre una búsqueda necesaria, o sea, la búsqueda de la perfectibilidad o de la perfección, ¿no? Y a la misma vez hay que recalcar muchas veces la soledad que los astrólogos experimentan por el mero hecho de que no pueden hablar de astrología con todo el mundo. Tienen que hablar con ciertas personas, ¿verdad? Porque usualmente yo siempre he dicho que 8 de cada 10 personas que dicen que saben de astrología, pues muchas veces no saben de astrología, y esas otras 2 pues están probablemente en otros países, a veces en otros continentes. Y a Y veces en otros siempre, continentes. y sí, y a veces, bueno, el caso de nosotros 2, por ejemplo, que somos anomalías, y creo que todo el mundo que está participando en este congreso también lo es hasta cierto punto. Pero que siempre es refrescante, y con Pablo ese intercambio de ideas es bien enriquecedor siempre. Es bien Y, enriquecedor, sí. y sin duda alguna, pues esa ponencia va a prometer mucho. Y finalmente el sábado tenemos a otro gran astrólogo, a mi amigo español, el señor Albert Matdeu, que ya hemos hablado de él. O sea, ¿qué podemos decir de Albert que no hemos dicho? Bueno, Albert es un gran admirador de la astrología y de los antiguos pensadores. Mi interés en la ponencia que pienso hacer es más bien un interés pedagógico. Yo quiero hablar de la visión Muy importante. desde la infancia de lo que es la proyección de ciertos conceptos. O sea, la búsqueda hasta cierto punto de una visión holística, una visión sintética, una visión inspiradora acerca de lo que es la cosmología que está implicada dentro del orden del zodiaco, ¿no? Entonces, yo quería hablar de lo que fue mi primera intuición acerca de lo que es la magnitud del conocimiento al que nos hemos consagrado, que fue hace muchos años, y que siempre ha sido una resonancia muy importante para mí, que ha ido y venido a lo largo de mi vida. Con lo cual, esta, que es mi primera conferencia pública en un congreso de cualquier naturaleza, pues me gustaría que fuera desde la humildad del niño que fui y desde la humildad del niño al que yo le estoy transmitiendo en estos momentos mi oficio, que es mi hijo, y me gustaría, de acuerdo, que en esa línea de transmisión, que es muy cercana, como Balbilo a Trásilo, de acuerdo, nuestros grandes astrólogos de la antigüedad, pues hablar de eso, ¿no? Hablar de mi orgullo como padre y de mi privilegio como maestro pedagogo, ¿de acuerdo? Que sé que es una palabra que tiene un peso muy importante, pero que para mí es fundamental. Es un gran estímulo para ser mejor todos los días, ¿no? Bello, bello. Entonces voy a hablar de esa cuestión que a lo mejor pues, puede parecer más sencilla, Anecdótico personal, ¿verdad? ¿No? pero creo que va a ser un toque, creo que va a ser un toque interesante. No, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo.
Y esa mesa redonda de ese primer día va a ser memorable y voy a tener el honor de poder apuntar las preguntas del chat y organizar esa mesa, o sea que va a estar bien chévere. Y después, el próximo día, pues tenemos a 4 astrólogos más. El domingo comenzamos con este servidor, que yo soy un atrevido, soy un rebelde con causa. Soy un atrevido, Sí. un rebelde con causa y un hombre pues que quiere ser su propio jefe y está enamorado de lo que es la magia y el arte de la astrología, ¿verdad? Que a la misma vez pues es una ciencia que reconecta al hombre con ese pasado tradicional que tanto necesitamos hoy en día, especialmente el hombre occidental y ya hoy en día el hombre global, ¿verdad? El hombre mundial, el hombre por venir, El que transhumano. el transhumano, que ya próximamente nos Transhumano. vamos a encontrar a ese gran obstáculo y ese cambio en paradigmas donde ya la izquierda y la derecha de la posguerra va a desaparecer y vamos a convertirnos más en conservadores, bioconservadores o liberales transhumanistas, pero eso es otro tema para otro momento. Y lo que yo voy a estar hablando en mi ponencia es que voy a estar recogiendo textos de autores tradicionalistas, específicamente René Guénon y Julius Evola, donde ellos hablan específicamente de la astrología. Tengo entendido que eso nadie nunca lo ha hecho dentro de la gente que estudia estos caballeros, especialmente un astrólogo. O sea, que es algo refrescante y es algo que a mí me parece pues importante y nuevo para el campo y para que la gente conozca a estos pensadores. Y la idea es pues es tratar de construir un ethos tradicional para aquellos que hagan astrología tradicional en el contexto moderno, porque somos hombres modernos en un contexto moderno y como consecuencia es ineludible esa realidad. Y como no podemos recaer en antiguos linajes, porque o no existen o son súper inaccesibles, no podemos recaer en las ya decaídas religiones teístas, dado el nihilismo global que hoy en día es la norma absoluta. Y a la misma vez, pues, tenemos que recaer en lo que sería, pues, la tradición metafísica, que es el Dios metafísico, el cual nunca muere, y como consecuencia tenemos que realmente pues acatar ese ethos tradicional si vamos a hacer astrología tradicional, porque de lo contrario somos astrólogos modernos haciendo astrología tradicional. Y ahí podemos caer en muchos errores. Y como consecuencia vamos a recuperar esos textos, vamos a hablarlos y vamos a identificar diferentes puntos para empezar a construir ese ethos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que la gente se va a sorprender. Por ejemplo, Estoy convencido. la crítica de Guénon en relación a la estadística. Eso es genial de cómo él critica a los astrólogos que tratan de hacer estudios estadísticos con la astrología. Y Sí. ahí podemos citar el caso de Descansa en paz, Michel Gauquelin, ¿verdad? Gauquelin. Gauquelin, que pues fue un hombre que hizo un estudio estadístico, pero que tuvo muchos problemas. Ese es el caso que básicamente ilustra ese problema de cómo el hombre tradicional choca eventualmente con la modernidad porque no puede, es inevitable. O sea, tuvo problemas con grupos escépticos, tuvo problemas con grupos astrológicos, tuvo problemas con grupos científicos, tuvo hasta problemas con su esposa y lamentablemente, pues, él lamentablemente sucumbió de una manera muy, muy trágica, en mi opinión. Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo el astrólogo tradicional no puede caer en esas trampas modernas si Desde realmente luego. queremos recuperar Gauquelin, esa tradición. Gauquelin, de todas maneras, no fue un astrólogo tradicional, fue más bien un hombre que estuvo interesado en refutar las bases de la astrología en un momento. Es que ha habido momentos muy interesantes a lo largo del siglo XX Sí, sí. en lo que es el proceso de habilitación de nuestra vieja tradición. O sea, ha habido varios gritos bastante solitarios que han resonado en las catacumbas, en la que habitamos como alimañas. Nuestros pobres cuerpos todavía pues, resuenan con los viejos anatemas, ¿no? Que nos condenaron, ¿no? Y algunas veces, pues, cuando aparece gente como Gauquelin, como Barbol, como Eudis Picard, por ejemplo,
que O son quizás personajes anterior a necesarios. ellos, Rudyard también, que fue muy importante. Sí. O Rudyard, sí, por ejemplo, Rudyard también tuvo mucho. De todas maneras, a mí, y evidentemente tu ponencia es de las más interesantes, que va en la línea muy de lo que va a expresar o que quisiera expresar, seguramente lo va a hacer fantásticamente Pablo Janiszewski. Probablemente es una de las ponencias historiográficas que creo que es tan importante dentro de nuestro campo, que contribuye a brindarle, a brindarle médula o a brindarle fuste a nuestra tradición o a la rehabilitación. Pero a mí me gustaría hablar de Fernando Raúl. O sea, realmente Fernando Raúl es un personaje que hacía mucha falta dentro del ámbito de la astrología, y lo digo. Es probablemente de los más jóvenes dentro, bueno, De los menos creo que viejos, digamos. Nazaret es un poco más joven que tú, ¿de acuerdo? Pero por ahí os andaréis. O sea, no creo que haya no No, creo no que hay haya mucha mucha diferencia. diferencia. Estamos más o menos contemporáneos, sí. Sí, entonces yo creo que tu trabajo ha sido realmente muy importante. Y ha habido pues mucha gente que ha pasado por tu canal, gente totalmente desconocida para nosotros. También ha habido un maridaje, un proceso de evolución realmente muy interesante desde el ámbito de la astrología védica. Y yo creo que el que te ha ido seduciendo lo que nosotros hacemos, de acuerdo, creo que ha sido una enorme ganancia y que traes un bagaje que es extraordinariamente importante. Creo que es uno de los astrólogos dentro del elenco, que sabes que es un elenco potente el que nosotros tenemos, Sí, uno de yo los, soy un novato. Ahí. uno de los astrólogos con un potencial más, pues probablemente el astrólogo con mayor potencial dentro del sistema que conformamos los que somos los que estamos allí. Porque no llevas tanto tiempo y sin embargo en estos momentos, pues la verdad es que el peso de tu formación es grande. Lo que pasa es que ahí a lo mejor también está pesando ese Mercurio en detrimento del ascendente y creo que has asumido demasiado ese papel mercurial y una cierta modestia natural. Y lo cierto es que esa curiosidad, pues un poco pues, a través de la humildad, ¿no? Desde de Mercurio, que hace que no luzcas tanto. Pero yo creo que eres de los astrólogos con mayor potencial dentro de nuestro campo. Dios mediante, muchas gracias por esas palabras muy bonitas y Dios mediante, pues espero que Dios me deje la longevidad necesaria para realmente pues, maximizar ese potencial Dios mediante, pero mi meta es mantenerme haciendo esto hasta que me muera, Dios mediante, ¿verdad? Pero muchísimas gracias y como yo lo dije, yo soy un atrevido y nuevamente esta iniciativa del Code no se pudo haber hecho sin su ayuda tampoco, porque esto es una alianza entre Logos y Fernando Raúl Astrology y yo espero que pues se pueda repetir. Y nada, vamos a seguir con los otros ponentes porque si no, nos agotamos en Y flores. hay gente que nos está mirando con enorme curiosidad. Gente que no se lanzó en un primer momento, pero que está a la expectativa de lo Sí, que sí. vamos a hacer en el Code. Entonces, creo que nos jugamos algo más que simplemente el habilitar pues una secuencia de encuentros, que a mí me gustaría que fuera una secuencia de encuentros periódica, con mayor Definitivo. periodicidad de lo que es un año. O sea, yo creo que tendríamos que crear un colegio, un colegio en el sentido antiguo de la palabra, o sea, colegas que Una nos academia, reunamos, un liceo, un colegio, claro. que nos reunamos de manera periódica, que hagamos eventos, que hagamos mesas redondas y que acerquemos pues, lo que hacemos a la gente. Pero al margen de eso, también es importante porque estamos en medio de varios mundos, ¿no? O sea, somos una grieta entre varios mundos que sería muy importante que se conectaran. Hay mucha gente que está pendiente de lo que de lo que va a ser el Code y de lo que va a unir el Code, ¿no? Definitivo. Y a la misma vez, como dije al principio, estamos llenando un vacío en el mundo hispanoparlante que necesitaba ser llenado.
Hay otra cosa muy importante. La astrología hispana es desde los tiempos de Demetrio Santos, pues fue una astrología que fue pionera en la rehabilitación de la astrología tradicional, sobre todo la astrología árabe y la astrología judía. Y la astrología hispana pues fue pionera en ese sentido y se avanzó muchísimo y aparecieron nombres rutilantes, o sea, de astrólogos que rápidamente ocuparon ese lugar, ¿no? Muchos de ellos, pues, vivos y coleando, como suelo decir, ¿no? Con lo cual, nosotros, o sea, la astrología hispana penetró muy rápidamente dentro de ese ámbito a lo largo de los años 70, de los años 80, de los años 90. Y era un gran momento, realmente, en el que podíamos haber hecho lo que más tarde hicieron los tres Roberts, ¿no? En el ámbito de las... Sí, el proyecto Hindsight. Se hubiera podido hacer aquí, pero pues no ocurrió. Y lo cierto es que es bastante lamentable. Y como que se enquistó y se cristalizó. Se cristalizaron esos renuevos que estaban por surgir. Quizás era que no habían los canales de comunicación adecuados. Quizás hoy en día, ahora con el internet, ese esfuerzo se puede retomar con una nueva generación. Sí, supongo que sí. Yo la verdad es que tengo esperanzas de que la gente de esa generación también se introduzca en nuestro canal. Estaba hispánico. De los códices. Menciono eso porque usted está hablando de una astrología hispana y también eso es que la astrología tiene tanto que nunca se ha estudiado debidamente, especialmente en los últimos siglos, debido pues a toda la cuestión de los paradigmas y cómo pues alejan a la astrología del estudio serio, pero eso está cambiando poco a poco y sin duda alguna pues este esfuerzo del COUT es una pequeñita parte de todo eso. Entonces quiero seguir hablando de los ponentes del domingo. Ya mencionamos a Nazaret, tenemos también a Nazaret Hermida, de España, astróloga tradicional. Ella y yo somos los más jóvenes, ¿verdad? O los menos viejos, ¿verdad? También una astróloga con mucha potencial, una astróloga que ha ganado varios premios. Y a la misma vez una astróloga que si no me confundo, usted también la ha tutelado en términos de estudios, ¿no? Bueno, colaboramos. Nazaret Hermida y yo pues colaboramos desde hace ya bastante tiempo. Es una astróloga realmente con un gran poder, con una enorme energía. Y la verdad es que yo me honro, de acuerdo, de compartir pues trayectoria con ella, ¿no? De hecho, a lo largo de estos 2 últimos años, pues en toda nuestra trayectoria de crecimiento, la trayectoria de crecimiento del Logos Astrológico, pues siempre ha sido un contacto. De hecho, una de las razones por las que he tenido que ir a beber aguas, porque pues llevaba bastantes, he tenido dos consultas y también pues he estado charlando con Nazaret durante mucho rato. Y nosotros habitualmente pues en nuestras reuniones para hablar de astrología, pues normalmente son muy animadas, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que es una persona que tiene un enorme potencial polémico y es una astróloga bastante más eficaz de lo que se piensa, ¿no? Y ocurre muchas veces con las mujeres como ella, pues con ese atractivo y con ese carisma, ¿de acuerdo? Que suelen ser infravaloradas precisamente por esa imagen, ¿no? Por ser guapas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante tenerla con nosotros y también es una astróloga con un enorme potencial. O sea, ya lo que es, pero también todo lo que tiene por delante, ¿no? Definitivo. O sea, Y yo
yo quiero añadir que también mis conversaciones con usted son muy animadas y que a la misma vez yo considero nuestros encuentros que hemos tenido bastante una especie de tutelaje y de tutoría en astrología también para mí. Yo he aprendido mucho de Fernando Raúl. O Ah, sea, realmente, sí, sí, sí. gracias. Yo me complazco muchas veces en hablar de ti y en recomendar tus vídeos. O sea, Gracias, gracias. no estoy cumpliendo. Todo el mundo que me conoce un poco sabe que yo más bien tiendo a ser justo lo contrario. Tiendo a tirar de los cuernos, tiendo a tirar de las orejas a la gente, ¿no? Pero en tu Gracias. caso, la verdad es que yo creo que a mí me has ayudado mucho, más de lo que crees, el logos astrológico para resolver muchas cuestiones que eran pedagógicamente complicadas, ¿no? Sin duda, ese es nuestro Mercurio en Sagitario Mercurio y Sagitario. Nazaret. Y Y, Nazaret, quiero hablar de la ponencia de Nazaret porque ella va a hablar de un tema muy interesante que su ponencia se llama Astrología Tradicional, Astrología Moderna y sus diferentes sistemas de casa, ¿verdad? Es la idea de los sistemas de casas y cómo han variado, ¿verdad? Aludiendo a la idea de que sí, eso es un tema de mucha polémica en la astrología moderna, pero que es un tema que ha tenido polémica por siglos, que no es algo que meramente se queda en la astrología moderna, porque tenemos que recordar que sí, mayoritariamente la astrología tradicional se utilizan casas de signo completo, pero eventualmente surgen las casas de cuadrantes y eso tiene una razón de ser. Y la idea es que ella va a comparar los diferentes sistemas de casa para que las personas tengan una idea más clara de los sistemas, para qué se usan y cuándo es que se utilizan, si se usan ambos a la misma vez. O yo sea que creo que promete mucho. Nazaret es de las personas en estos momentos que mejor preparada está porque nos hemos tirado muchas veces los trastos a la cabeza por este asunto, ¿no? Y creo que es una de las personas que más ha luchado por tratar de integrar en su praxis, en su práctica cotidiana, de acuerdo, varios sistemas de casas y que siempre ha estado muy interesada en saber y en tratar de justificar por qué usa lo que usa y por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, estoy convencido que lo que va a explicar va a ser muy interesante porque ella sabe problematizar y sabe polemizar. No lo dudo, no lo dudo. Ya yo he estado en una conferencia con ella y fue una experiencia muy chévere. Y nos vamos moviendo y luego tenemos el domingo, tenemos otro astrólogo de Colombia, el señor Giovanni Londoño Romero, un caballero que tiene una trayectoria ya de casi 30 años, un caballero que conoce mucho de diferentes campos de astrología, pero que se enfatiza mucho actualmente en lo que es el campo de astrología horaria. Giovanni tiene mucha experiencia en Colombia y en partes de Sudamérica, y estuve hablando con él y fascinante, o sea, es un hombre que conoce mucho en relación al campo de la astrología tradicional, en un área que uno, pues como yo, que soy de Puerto Rico y nadie se imaginaba que con un astrólogo tradicionalista podría estar aquí, de lo mismo podemos decir de otras áreas de Sudamérica y de Centroamérica, donde pues uno nunca se imaginaría que habrían astrólogos tradicionales, pero efectivamente los hay. Aquí donde yo vivo, en Colombia, en todos lados, porque pues el fenómeno de la astrología es un fenómeno global. El señor Giovanni Londoño va a estar hablando respecto a la parte de la fortuna sin fortuna, donde él va a hablar respecto a diferentes malentendidos que hay con la parte de fortuna y cómo la parte de fortuna muchas veces no necesariamente es una parte de fortuna aludiendo a fortuna, sino que a veces puede ser cosas diferentes y hasta contradictorias. Giovanni es para mí, de entre todos los astrólogos a los que me he acercado el logos astrológico, el que de alguna manera, sabiendo que era una persona que tenía mucho que decir, pues más me sorprendió. O sea, realmente Oh, es una sí. persona con la que tengo una afinidad muy especial. Para mí es como un hermano, o sea, lo sentí desde el primer momento de esa forma. Y yo creo que es de las conversaciones en las que más he disfrutado, o sea, en los astrológico. Y es una persona que en su visión de la astrología no solamente es muy fiel a las variantes de la tradición, sino que además tiene criterios muy audaces. O sea, tiene una visión muy, muy, ¿cómo lo diría? Muy elegantemente heterodoxa. Yo diría, es un elegante heterodoxo.
Y en ese sentido creo que aporta, no sé, una distinción y un cariz de señorío muy importante al, al debate. Y yo siempre, evidentemente, con Giovanni, pues mesa y mantel, o sea, como se suele decir. A mí me encanta conversar con él. Es una persona De hecho, encantadora. yo lo conocí haciendo las entrevistas y como usted dijo, encantador. Mm. Y para ser elegantemente heterodoxo toma mucho tiempo y talento, sin duda alguna. Y sí, tiempo, talento y además magisterio. Y en el sentido en el que es magistral, porque tiene esa línea de transmisión, yo creo que es una persona capaz de decir cosas muy audaces Cierto. de forma muy, muy natural. Y Cierto. es una persona con una elegancia natural. Yo siempre lo he dicho. Cierto. Y sus técnicas de horarias se notan que están bien al día. O sea, que es Mm. alguien que hace horarias constantemente. Y para hacer horaria bien hay que hacerlo siempre. O sea, uno no puede. Es como hacer ejercicio. O sea, y Giovanni se pasa subiendo problemas de horarias casi todas las semanas a Facebook. Y es un buen ejercicio para mantener esa técnica pues viva y coleando, especialmente en el mundo de la astrología hispanoparlante, sin duda alguna. La astrología de las interrogaciones es, yo creo que el punto más importante es la cantera donde tenemos que sacar la piedra de rehabilitación Oh, de claro. nuestro oficio. Oh, sí. No, y es la más divertida también. Sí, sí, Es es la la más más. divertida. Y además, esto lo hemos conocido en Logos Astrológico. En Logos Astrológico, las clases de práctica, o sea, las clases de horaria, son las clases que todo el mundo se disputa. O sea, nosotros, donde realmente se nota la vibración polémica y lo que nos repiten continuamente los estudiantes, vamos a hacer horarias, vamos a hacer horarias, vamos a hacer horarias. La gente disfruta mucho haciéndolas. Y para el docente es un poco como cuando de repente, pues no sé, sacas un juego de mesa en una guardería, ¿no? Y de Cierto. repente todos los niños se te desmandan, ¿no? O sea, Cierto. todos empiezan a volar por ahí, por allá, y algunas veces es un poco caótico y uno tiene que sentarse, relajarse y gozar, porque surgen cosas tan interesantes que es que uno no se lo puede imaginar a priori, ¿no? Claro. Porque realmente la astrología horaria no es como el ajedrez, yo siempre lo he dicho, es como el ajedrez. O sea, no importa cuánto tiempo lleves, siempre puedes hacer aportaciones brillantes, porque lo que exige por encima de todo es agilidad, o sea, agilidad mental y capacidad combinatoria. Entonces, muchas veces la gente que tiene menos experiencia es capaz de ver cosas que el astrólogo que está muy encallecido, pues no. Y por lo tanto, yo creo que es uno de los ámbitos que debiéramos habilitar en el lenguaje astrológico, ya no solo al nivel de la docencia, sino al nivel también de la difusión. O sea, incluso Definitivo. los grupos de Facebook y las redes sociales, yo creo que esas jam sessions, ¿de acuerdo? Pues debiéramos fomentarlas, sin duda. Definitivo, como usted dice, rescatar esa piedra, que es lo que aludió anteriormente con esa metáfora, porque el paradigma tradicional astrológico se define en gran medida en términos de praxis por la horaria, por el mero hecho de que era lo más común, lo más utilizado. En cambio, el paradigma tradicional se define por la astrología natal, que antiguamente pues Mm. se utilizaba así, pero era algo reservado para nobles, reservado para reyes, para personas con la capacidad. Y Yo pues exhorto a la gente, porque tú, por ejemplo, sacaste el libro de natividades persas, pues probablemente el libro que tú has mostrado es el más técnico de todos los libros de natividades persas, porque habla de muchas técnicas muy diversas, una visión muy amplia. Son textos para astrólogos con ya una trayectoria, un bagaje importante, bien preparados, o sea, no es para novicios, es un texto profundo. Y toda la base técnica del libro, toda la base técnica, todo lo que es indispensable para comprenderlo, la gramática del texto es una gramática que no se puede entender sin la teoría de la horaria.
O sea, realmente ves cómo Umasar construye en su gran introducción, además le da muchos capítulos a lo que son las bases técnicas para la interpretación de las cartas de movimiento, ¿no? Las interrogaciones. Y de hecho, yo hablando con Giovanni, para ir terminando con él, él y yo le mencioné esa idea de que hay una crisis pedagógica en astrología, esto lo hemos hablado muchas veces, y yo he dicho, y se lo he dicho a usted, y se lo dije a Giovanni, de que uno en la pedagogía astrológica tiene que empezar con horario, porque es lo más que hace sentido, es la tradición, y Giovanni dijo que él estaba totalmente de acuerdo con eso, porque precisamente eso es lo que ha hecho la astrología moderna, cambia el paradigma de horaria natal en términos de la astrología más utilizada, y pues ese no es el orden tradicional, ese sería el orden moderno. Y a la misma vez, cuando un astrólogo moderno descubre la horaria, se fascina, porque no quiero decir que es fácil de hacer, pero la idea es refrescante, liberadora, ¿verdad? Uno no se tiene que atar a una hora, un día, un área geográfica y así por el estilo. Y para terminar, como dirían en inglés, last but not least, tenemos al señor Adolfo Jerez de Argentina. Adolfo, otro astrólogo encantador que ha creado, y de hecho en el mundo anglo no existe, ha creado yo diría el único proyecto de astrología mundana coherente, corriendo, constante en el mundo actualmente, si no me equivoco, con astrólogos capaces. O sea, Adolfo ha creado un movimiento de astrología mundana con astrólogos de renombre internacional. Ha tenido unos astrólogos muy buenos y ha creado un vehículo no solo para que las personas se den a conocer, sino para que las personas discutan la astrología tradicional más antigua, que es la astrología mundana. Todos los años hace congresos en diferentes partes del mundo hispanoparlante, ha ido a Brasil y sin duda alguna, o sea, el proyecto de astrología global tiene mucho que decir y de hecho tengo entendido que en algún futuro él va a tratar de publicar algún libro con la data específica de mundana, que es tan importante para los astrólogos. Y es muy curioso porque, como ya hemos hablado anteriormente, la astrología mundana es la astrología más antigua, pero realmente la astrología mundana es como el PhD de la astrología tradicional hoy en día. Es lo último que se aprende porque es probablemente de lo más complicado. Y Adolfo va a estar en el Congreso, gracias a Dios, va a participar con nosotros y él va a hablar respecto a el tema de los diferentes mapas de Estados Unidos, donde él va a dar más o menos un resumen de diferentes técnicas y principios de astrología mundana y luego va a hablar respecto al debate que existe en relación pues a la Carta de Estados Unidos, que es sin duda alguna pues el país, la superpotencia más importante actualmente dentro del mundo moderno, utilizando esta técnica astrológica tradicional de la astrología mundana o astroglobal, que es la astrología, o astromundial, como también le dicen, que es la astrología que trata a los colectivos. Y Adolfo, pues, como había mencionado, es un hombre muy importante para lo que es la astrología mundial ahora mismo. No necesariamente en el contexto de su proyecto, sino en el contexto internacional por el proyecto que está haciendo. Y es un honor tenerlo también en el Congreso. Desde luego que sí. Adolfo es al que menos conozco. Y es alguien que siempre estuvo en nuestra agenda. De hecho, fue uno de los primeros nombres que se introdujo, pero unas veces por un motivo, otras veces por otro, no hemos tenido todavía ocasión de hablar. Y hace tiempo que le sigo porque algunos astrólogos bastante más jóvenes pues lo reconocen como un maestro, y astrólogos y astrólogas a las que yo respeto y admiro muchísimo pues tienen una gran opinión de él. Es además pues un puntal pedagógico dentro de uno de los campos, dentro de unos viveros astrológicos más importantes del mundo, ¿no? Que es Argentina. Todo que hay alrededor de Buenos Aires y de las escuelas de astrología de ese país, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Logos Astrológico, pues tenemos mucha gente que viene de allí. Y él, sin duda, es una autoridad. O sea, realmente es una autoridad. Es una persona con un peso, con un prestigio, y es un referente para toda la gente que viene de ese lugar, o sea, toda la gente que viene de allá. Definitivo. Y hay que tener en cuenta que
los alumnos que estudian logos astrológicos argentinos, pues evidentemente no es como la gente de aquí. O sea, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿de acuerdo? A pesar de que tenemos precios diferentes para gente que proviene de allá, pues el interés por la astrología tradicional se está despertando de manera pues muy pronunciada allí, muy conspicua. La gente allí está muy interesada en el crecimiento de la astrología tradicional. Y bueno, y Adolfo, lo mismo que Eduardo también de otra manera, de acuerdo, pues es un buen exponente de la astrología argentina. Definitivo. Y es un astrólogo que podemos llamar dentro de la línea tradicional. Y respecto a lo que comentabas de la astrología mundana para mí es el punto que yo nunca me he atrevido a abordar de manera directa, ¿no? O sea, yo he hecho mucha astrología mundana, por ejemplo, con Nazaret, a quien le gusta muchísimo la astrología política. Y sí, siempre se lo digo. Nazaret, quien tiene que explicar eso eres tú, porque yo la verdad es que es el campo en el que más inseguro me siento. Y yo admiro tanto a Pepa Sanchís, que ha hecho escrito algún libro de horaria, perdón, de mundana, Mundial. de mundial, y lo sabe hacer realmente, como Adolfo, por poner un ejemplo. Y gente como Tito Maciá, pero yo creo que es una astrología muy difícil de hincarle el diente. Definitivo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo Y cuando yo me he nunca me sé. acercado a la mundana, lo hago con mucho respeto porque hay mucho margen, no quiero decir de error, pero hay muchas cosas que hay muchas variables. Vamos a ponerlo así. A nivel público no vas a ver mucha astrología mundana firmada por Albert Masdéologos astrológico. O sea, sí he tenido que hacer astrología mundana como astrólogo profesional, pero yo siempre hablo con mucho respeto de la astrología mundial porque es una astrología que exige un despliegue muy enciclopédico. Enciclopédico y meticuloso, yo diría también. Y súper interdisciplinario también. Pero sí. Bueno, Albert, hemos ya hablado de todos los ponentes. Tenemos de todo del campo tradicional. Tenemos sideralistas, tenemos astrólogos horarios, tenemos astrólogos mundanos, tenemos temas en relación a astrología natal, tenemos temas historiográficos, tenemos temas personales, anecdóticos. O sea, hemos estado planificando ya esto, yo el segundo mes que lo hacemos, ya nos estamos acercando a la fecha, pero yo estoy súper emocionado. Los ponentes yo los entrevisté y eso me emocionó más todavía. Y quiero que la gente sepa de que pues esto tiene, no quiero echármelas, pero esto tiene el potencial de ser un gran hito. Esto tiene el potencial de ser algo, el comienzo de algo muy hermoso. Y quiero que la gente sepa que pues el COAT se va a celebrar el 26, 27 y 28 de marzo de 2021. Vamos a tener 2 talleres completamente gratis, 9 ponencias y 2 mesas redondas. Y es completamente gratis. Y aquí abajo en la descripción del video, Dios mediante, pues Roger va a poner el enlace para Zoom y usted meramente tiene que accesar ese enlace el día de la conferencia. Quizás tenga que entrar ciertos datos para Zoom, su correo, ese tipo de cosas, pero que es completamente gratis, accesible. Y de verdad, para todos aquellos allá afuera que están empezando en la astrología, o que son jóvenes en la astrología, o que están reeducándose en la astrología luego de décadas de propaganda moderna. Y yo sé que esto suena un poquito duro, pero es la verdad. Los exhorto a que asistan, a que vean. Y de todas maneras, aunque no existan ni no vean, pues eventualmente los videos los vamos a subir al canal de Logos Astrológicos, donde van a poder ver las ponencias y las mesas redondas, y quizás hasta los talleres. Así que los exhorto a que tomen esta oportunidad porque realmente estamos construyendo algo muy hermoso. Y es algo que Dios mediante, inshallah, Dios mediante, pues va a seguir regándose por el mundo y dando nueva vida a la astrología, volviendo a la esencia, que es la astrología tradicional. Claro que sí. Todo sea por rescatar las raíces y por rehabilitar pues el nombre de quien nos inspira, ¿no? Amén.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues esta fue nuestra charla, Fernando. Excelente. Viento en popa y nos vemos en el COT, Albert. Claro que sí, y si quieres antes, pues también, porque supongo que tú sigues con tu historia Dale, yo voy a tu del... casa. Me haces tortilla española y me das jamón serrano. Claro que sí. Bueno, pues nada, pues un abrazo y nada, estamos en contacto. Diré a Roger que haga una edición porque hemos tenido nuestra pequeña interrupción. En fin, Definitivo. vale. Bueno, Chao. pues nada, chao.